Bienvenido a Informe Chile Diario, un registro independiente de los hechos políticos y sociales del país en días de revuelta, pandemia, racismo y cambio climático. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y te traigo este resumen al 8 de septiembre de 2020 para ir hilando realidad. Lo que queda del día de la última jornada es que es útil cuando las comunidades, los usuarios y los territorios ejercen sus derechos, ya sea en la justicia frente a las autoridades cuando se organizan. Es así como a pequeños pasos se avanza en medidas de reconocimiento y en pos de un mejor estado para una mejor sociedad que queremos. La ministra del Desarrollo Social, Carla Rubilar, dijo que el gobierno iba a crear un comité Wallmapu, que básicamente es una reunión de Sebastián Piñera con sus ministros. Y mientras eso pasaba, se anunciaba un supuesto diálogo con algunos mapuches que se realizaría este 9 de septiembre en Carahue. Sin embargo, la municipalidad de la comuna rechazó la reunión. Esta no es representativa del pueblo mapuche. Y, por su parte, el Machi Cristóbal Tremigual de Futahuilimapu, el Pulonco de Carahue y la comunidad autónoma de Temucuicui también rechazaron la reunión porque no se trata de loncos representativos de la comunidad. Es para preguntarse cuál es realmente la intención de diálogo y de hacer algo. Donde sí se está haciendo algo es en el Congreso, que despachó la ley de reconocimiento al pueblo chango y otras etnias como etnia indígena en Chile. Con sus balsas de lobo ellos fueron capaces de poder ayudar a transportar todo lo que era el metal hacia los grandes barcos. Y esto fue hecho también en Taltal, aquí en esta zona de Chañaral, Coquimbo, Huentelauquén. Hasta ahí llegaban ellos. Ayudaron mucho en esta zona. Fue importante, tuvo aduanas, muelles, muchos edificios, que lamentablemente, por la decadencia y los vaivenes en la minería, porque hay altos y bajos, ¿cierto? Llegó el momento de que se acabó el metal en el mineral de Carrizalillo, que está ubicado al interior, a unos 40 kilómetros hacia el interior. Significó que se terminaran las faenas y los habitantes empezaron a emigrar. Muchos de ellos gente extranjera. Pan de Azúcar se caracterizó por la presencia de ingleses, alemanes y de otras nacionalidades. En este lugar ellos cazaban. Todas estas costas, incluso allá al fondo todavía quedan algunas positas que le llama la gente, hechas de piedra, hechas de aquel tiempo donde le enseñaban a los niños a nadar. También en la isla hay algunos rastros del paso de estas personas. Y aquí al fondo tenemos algunos talleres líticos y algunos cementerios. Más de 4.000 personas se reconocieron como pertenecientes al pueblo chango, principalmente en la región de Antofagasta. Conforme al cambio indicado, el listado de las etnias chilenas queda así: mapuches, aymara, rapanui o pascuenses, comunidades atacameñas, quechuas, collas, diaguitas y chango del norte del país, y las comunidades Cahuascar o Alacalufe y Yamana o Yagán de los canales australes. Se aprobó en un trámite de proyecto para proteger a las víctimas de corrupción. Este proyecto fue explicado por el diputado Jorge Brito. Que para algunos no es suficiente incentivo en luchar contra la corrupción. Este proyecto de ley lo introducimos a raíz de la propuesta del capitán Rafael Harvey como denunciante en caso de corrupción en octubre del año 2018.
Lo pusimos en tabla en defensa, logramos ponerlo en tabla para tramitarlo recién en agosto del año 2019. El 6 de agosto, el 13 de agosto, el 20 de agosto, el 10 de septiembre, parlamentarios, qué bueno que hayan cambiado de opinión, pero diputado Pardo, que recién habló, se oponía a este proyecto. Diputado Urrutia se oponían a este proyecto, pero de repente cambiaron de parecer. ¿Por qué? Porque el 25 de septiembre introducieron un proyecto igual que el proyecto que habíamos introducido hace 2 años atrás, el 2018, para proteger a los denunciantes. Yo entiendo que las legítimas motivaciones que tienen contra la corrupción quizás no le permitían indicar el proyecto nuestro, como lo hizo el diputado Soto, a quien agradecemos, sino más bien poner otro proyecto de ley, demorar el trámite. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque cuando nosotros decimos ¿quién está de acuerdo con la corrupción? Solo los corruptos están de acuerdo con la corrupción. Pero lo cierto es que hay muchos de nuestros actos que pueden ser inmaduros, irresponsables, o que pueden buscar figurar y no aportar, que retrasan las medidas que se necesitan para hacer frente a la corrupción. ¿Y en qué aporta esta medida a la corrupción? Es proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas que denuncian corrupción a que no sean intimidados de distintas formas institucionales por sus superiores o por la red de corrupción que puede haber en la organización. Se aprobó unánimemente el proyecto, ahora va al Senado y va a depender lo que pase ahí. Y vamos a hablar de lo que está pasando en el Poder Judicial en relación al presidente de la República. En la causa de Recoleta por 62 vecinos que fallecieron acusando cuasi delito de homicidio y denegación de auxilio que presentó el alcalde de la comuna, por instrucción de la Fiscalía, durante esta tarde la Policía de Investigaciones llegó a dependencias del Ministerio de Salud para incautar los documentos este 8 de septiembre relacionados a la administración que llevó adelante Jaime Mañalich cuando presidía como ministro junto a sus subsecretarios de Salud Pública Paula Daza y el redes asistenciales Arturo Zúñiga. Esto en el mismo caso, la misma situación en que la defensa del presidente de la República estaba pidiendo que se cambiara al fiscal. Pero no es la única arista, como les decía. Por su parte, CIPER, en relación a la querella por delitos de lesa humanidad que llega la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perinavich, informaba que está prácticamente detenida y se encuentra así la investigación de la Fiscalía sobre las autoridades, donde está incluido el presidente y los exministros Chadwick y Blumel, por su eventual responsabilidad en delitos de lesa humanidad. ¿Qué es lo que no ha pasado? No se han tomado declaraciones a los testigos o a las personas que sugirieron tomarle declaraciones los querellantes. Y las pesquisas solo reúnen listas de armamento, protocolos para el uso de la fuerza y respuestas parciales sobre la cadena de mando en Carabineros y el Ejército, entre otras informaciones genéricas que se pidieron a fines del año pasado e inicios de este. El tema cobra vigencia cuando la defensa del presidente Piñera, como te contaba, por el manejo de la pandemia, pidió la remoción del fiscal a cargo. Y en un tercer caso acusatorio contra el presidente de la República, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Concepción y aceptó un recurso de protección para garantizar el orden público. La sentencia instó al jefe de la 8ª Zona de Carabineros y la Policía de Investigaciones coordinarse con el Ejército en funciones a fin de resguardar el orden de la ciudad. Los solicitantes del recurso pedían que las autoridades garantizaran un ambiente de convivencia y laboral en la zona en vista de los constantes balines de goma y bombas lacrimógenas durante el estallido social que lanzaba las fuerzas especiales. De igual forma, aseguraron que
que los carabineros y la PDI realizaron jornadas completas de resguardo a megacentros comerciales como el Mall del Trébol y el supermercado Líder de la autopista, dejando de lado el comercio minorista en el centro de Concepción, lo que refleja una medida discriminatoria hacia los pequeños comerciantes. Nueva Constitución. 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 Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Paritaria y constituyente. Plurinacional. Plurinacional. Les développé. Plurinacional y constituyente. Y constituyente. Con el pueblo todo. Sin el pueblo, nada. Yo apruebo. Tú apruebas. Ella aprueba. Ellas aprueban. Ustedes aprueban. Nosotras aprobamos. Porque juntas hacemos historia. Juntas hacemos historia. Juntas aprobamos. Hay un malware que atacó el Banco del Estado, mantuvo sus oficinas cerradas el lunes y ya el martes, este martes que cerramos, se informaba que estaba controlado. Pedirles disculpas a todas aquellas personas que han sufrido por no poder acercarse a una sucursal del banco estos días. Están cerradas algunas de ellas y esto ha significado, por supuesto, contratiempos. Pedirles las disculpas necesarias, decir que hemos hecho el esfuerzo más grande. Nuestros trabajadores han trabajado día y noche para tener operativo el sistema y decir lo que cualquier familia de Chile entiende. Nunca es bueno ni nunca uno agradece. Tratamos de tener este ataque y que no entraran directamente al hogar, se entraron al patio. Y lo que significó en la práctica es que tuvimos que bajar nuestras sucursales y su funcionamiento inicialmente de manera de proteger sus propias cuentas, sus propios ahorros, de manera que no lograran entrar a ellas. Y eso decía Sebastián Sichel, presidente del Banco Estado, a propósito de este malware que ha utilizado una vulnerabilidad que, aquí comienzan las dudas, había sido reportada desde el 2018. Tiene un código CVE 2008-8453 que había atacado la infraestructura del banco, en este caso, y desactivando antivirus replicándose. El parche de seguridad estaba disponible desde septiembre de 2008, decía el usuario chileno X. Al 7 de septiembre se reportaban más de 12.000 equipos infectados por este ransomware que no solicita rescate, quiere decir que no pide dinero para que se desencripten los datos afectados, y afectó también a servidores internos, entre ellos bases de datos, firewalls, IPS y entre ese y otros aspectos tecnológicos. Ahora, ya les decía que este virus ya se había identificado en 2018, que había atacado al Banco de Chile, y en ese caso había perdido el banco 10 millones de dólares. Ya surge la pregunta de por qué, existiendo esta vulnerabilidad y conociéndose hace 2 años, el Banco del Estado no había hecho nada. Dicen que es porque hay poca inversión tecnológica. Pero además, la periodista Claudia Molina se preguntaba por qué en el punto de prensa se anunciaba que no había tenido que pagar para recuperar la seguridad del sistema informático. Un ransomware que infecta equipos abre capacidad de bloquear un dispositivo desde una ubicación remota y a encriptar los archivos, quitando el control de toda la información y los datos almacenados a la empresa o al banco, como sucedió con el Banco de Chile. Y lo arreglaron así. De repente decía, algo no calza. ¿Será cierto lo del ransomware o es una forma de presionar para la obtención del dinero de salvataje que los bancos estaban pidiendo al gobierno? ¿Por qué? Porque curiosamente pasa cuando viene
hacerse efectiva la portabilidad financiera y que exige que los bancos tomaran medidas para esto. Al parecer no las estaban tomando. Esta portabilidad financiera comienza a regir desde el 8 de septiembre y los bancos que no la implementen estarán sujetos a multas. Queda la incógnita, donde cada vez hay menos incógnita, lamentablemente, es en relación al Tratado de Escazú, donde Alamán señaló a propósito de esto en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la postura del gobierno no ha cambiado. El acuerdo, en opinión del gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito. En América Latina y el Caribe contamos con una riqueza natural cada vez más amenazada. El 22% de los bosques en el mundo están en esta región, pero entre 1990 y 2015, casi 1 millón de kilómetros cuadrados de selva fue extinguido. Esto es como perder 142,000 canchas de fútbol. Más del 68% del suelo en Sudamérica sufre erosión por la deforestación y la ganadería excesiva. Somos una de las regiones más biodiversas del planeta, pero actualmente más del 23% de nuestras especies están en riesgo de extinción. El 70% del agua que usamos en las ciudades, en la industria y en la agricultura regresa a nuestros ríos sin tratamiento alguno, exponiendo a 25 millones de personas a enfermedades y poniendo en riesgo sus vidas y su salud. Las personas y comunidades que denuncian esta devastación se enfrentan a asesinatos y ataques. Y para eso es el Tratado de Escazú, para accesibilidad a la justicia y tener medidas para ayudar a proteger a los activistas, a los ambientalistas, a las comunidades frente a estos proyectos que afectan el medio ambiente. Así, Sebastián Benfeld, champion de Escazú para América Latina, se preguntaba ¿para quién no es conveniente? ¿Para Chile, respondiendo al ministro Alamán, o para las empresas contaminantes que reciben menos fiscalizaciones que una fonda en fiestas patrias? Y también otros se preguntaban qué pasa con la ministra del Medio Ambiente, porque esto lo decía Alamán en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores. Ya en breves al cierre, el presidente de la CPC, Juan Sutil, frente a la propuesta de los 1.500 pesos, decía, 1.500 pesos para aumentar el sueldo mínimo, decía, pese a que lo deseable siempre es subir los sueldos, en este momento es inadecuado para hacerlo. En una situación crítica como esta, quizás es suficiente para subsistir. El ministro está en lo correcto desde el punto de vista de la mirada económica global, decía el presidente del empresariado. Frente a esta propuesta del titular de la cartera de Hacienda, que proponía posponer la discusión por el aumento del sueldo mínimo para marzo de 2021, dejando solo esta alza por 6 meses de 1.500 pesos. A lo mejor Juan Sutil podría repartir lo que le sobra, porque él tiene harto más que 320.000 pesos, según entiendo. El general Miente, la madre de Norma Vázquez, respondió así a Mario Rosas y aseguró que a su hija la dejaron sola respecto a las palabras del general Rosa, quien dijo que habían acompañado a la familia de la víctima. La madre de Norma Soto señaló que es falso, completamente falso. El general Rosas miente porque a mi hija la dejaron sola. Si le hubiesen prestado el apoyo que dicen, a mi hija la tendrían conmigo. La Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FEMPRUS, criticó la estrategia sanitaria para fiestas patrias y acusó triunfalismo ante un virus que sigue presente. Expresó su preocupación por la forma, a juicio de ellos, errática y irresponsable con la que el gobierno sigue enfrentando la crisis del COVID-19. Juzgaron la falta de claridad de comunicación
además de advertir el alza de contagios y colapso de hospitales en distintas regiones, mientras Rafael González, físico, compartió un gráfico donde se compara las curvas de Chile e Italia, y siendo muy parecidas, Italia logra finalmente salir del pic y bajar a niveles muy bajos, y nosotros ahí arriba, con 2.000 casos diarios. Italia está llegando a los 100. Y en otro tema ambiental, el Comité Ambiental de la Comunal de Algarrobo entregó un expediente con sólidos argumentos para que el municipio, a través de la dictación de una ordenanza, entregue protección ambiental al sistema de humedales urbanos. Los habitantes piden que se dicte una ordenanza municipal que entregue protección ambiental al sistema de humedales urbanos, el Yugo y el Membrillo, para que entren en categoría de conservación, informaba El Ciudadano. Esperamos que se declare cuanto antes estos cuerpos de agua para que tengan una mayor protección ambiental, dada su riqueza ecológica, cultural, comunitaria, turística, paisajista, patrimonial, biológica y geográfica. Y bueno, a propósito también de Escazú, se nos había quedado en el tintero estas declaraciones del presidente de la República en julio el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Julio 9 de 2018. ¿Qué pasó, presidente? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? La diputada del PPD, Andrea Parra, a la espera del plebiscito, presentó un proyecto que permita la instalación anticipada de mesas para las personas que lo requieran, puedan votar días antes de la elección. Esto en medio de la polémica de que los enfermos con COVID-19 no podrían votar. Y frente a la inacción del gobierno para plantear medidas creativas y convenientes para que todos ejerzan su derecho democrático. Y ya para cerrar, Raúl Zurita aseguró este martes, cuando le entregaron el premio Reina Sofía, señaló que todo premio se desfonda contra la miseria y la situación de pobreza y desesperanza actual. Se ganó el 29º premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Es el máximo galardón del género en español. Cuando me dieron el premio estaba pensando en lo mal que están los que están mal. Una cosa que me aterra, es insoportable. Lamentó el poeta en una entrevista con OEF en su casa de Santiago de Chile, horas después de ser distinguido con este galardón a través de un encuentro telemático. Hasta aquí este registro al 8 de septiembre de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/informechile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.